Ahora tengo 32 años, y cada día me despierto en un jardín lleno de vida, mi propia creación. Mi casa, una pequeña y acogedora cabaña rodeada de flores y vegetación, fue el último regalo de mi abuela. Este lugar es más que tierra y un edificio, es un testamento de una batalla que he librado desde que era niña, una batalla contra mi propia familia. En nuestra familia, ser dueño del restaurante local no era solo un trabajo, era una identidad, una antorcha sagrada que se pasaba de generación en generación. Mi hermano Carlos lo adoptó como pez en el agua, yo, en cambio, era la oveja negra, con la cabeza literalmente en la tierra, según mis padres y Carlos. Jardinera, decían con desdén, como si la palabra les dejara mal sabor de boca. Las conversaciones durante la cena eran un campo minado. Eva, mírate, con tierra bajo las uñas en la mesa. No es apropiado, gruñía papá, con su desaprobación tan pesada como su mano en el respaldo de mi silla. Mamá asentía, mirando mis manos y las limpias y esperadas de Carlos. Tiene razón, Eva, ya no eres una niña. Es hora de que pienses en tu futuro en el restaurante, no en jugar en el barro. Solo mi abuela lo entendía. Era mi refugio en la tormenta, la única persona que veía la tierra bajo mis uñas no como señal de desobediencia, sino como un emblema de honor. Déjala en paz, decía, su voz calmada pero firme ante la creciente marea de decepción de mis padres. Tiene un don, ¿no lo ves? Todo esto, decía, señalando el jardín con la mano, no es solo tierra, es vida, es pasión. Mi abuela fue quien me introdujo a las maravillas de la jardinería. Hablaba de las plantas como si fueran viejas amigas, cada una con sus propias peculiaridades y necesidades. Pasábamos horas en su jardín, un lugar donde me sentía libre y comprendida. Incluso me llevaba a exposiciones de flores, donde veía las posibilidades de lo que se podía crear con solo tierra, semillas y amor. Mira esto, Eva, decía, señalando una exhibición particularmente impresionante, tú podrías hacer esto, incluso mejor. Tienes el ojo para ello, el corazón. Pero en casa, el aliento de mi abuela era como un susurro ahogado por los gritos. Carlos y mis padres veían mi amor por la jardinería como una fase, un pasatiempo infantil que eventualmente superaría. Pero yo sabía mejor. Sentir la tierra entre los dedos, la emoción de ver algo crecer desde la nada, era donde pertenecía. Un día, mientras plantaba unos arbustos nuevos que había escogido, Carlos salió, apoyándose en el marco de la puerta con esa expresión suya. ¿Realmente vas a hacer esto para siempre, jugar en la tierra como una niña? ¿Cuándo te vas a poner seria, Eva? Recuerdo haberlo mirado con tierra en la cara, desafiante. Esto es serio, Carlos, más de lo que nunca entenderás. Él solo sacudió la cabeza, como todos los demás, y volvió a entrar, dejándome con mis pursuits infantiles. A pesar de sus palabras y miradas, no podía dejarlo. Era más que una pasión, era parte de mí. Y cada planta que florecía, cada trozo de tierra que transformaba, era una victoria silenciosa. El día que le dije a mi familia que no iba a unirme al negocio familiar del restaurante y que en su lugar me sumergiría en la jardinería, fue como si hubiera anunciado que me mudaba a Marte. El rostro de mamá se puso rojo como un tomate maduro. Papá, por su parte, parecía haber tragado algo agrio. ¿Qué estás haciendo ahora? La voz de mamá alcanzó octavas que no sabía que existían, mientras sus manos se agitaban por todos lados como pájaros salvajes tratando de escapar. Quiero ser diseñadora de paisajes, dije, intentando mantener la voz firme. Es lo que amo, en lo que soy buena. Papá golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. ¿Diseño de paisajes? Esa no es una carrera para mi hija. Estás destinada a ayudar a administrar el restaurante, esto es una tontería. Su reacción no fue una sorpresa, pero dolió igual. Fue entonces cuando la abuela intervino, con su voz calmada cortando la tensión. Ahora, tomémonos un momento. Eva tiene un don y es claro que le apasiona, ¿por qué no le damos una oportunidad para explicarlo? Así que lo expliqué todo, como me sentía viva con tierra bajo las uñas, el gozo de ver algo que planté crecer, los diseños en mi cabeza que querían salir. Hablé del jardín que había planeado en mi cabeza para el patio trasero de la abuela, las plantas que quería probar, los colores y texturas. La abuela asentía con una pequeña sonrisa en su rostro, pero mamá y papá parecían estar viendo una película extranjera sin subtítulos. Al final,
Papá me dio un ultimátum, o el restaurante, o la puerta, dijo, con una voz tan fría como el hielo. Fue entonces cuando la abuela, bendita sea, me tomó de la mano. Se quedará conmigo, anunció, y así fue. Me mudé con ella al día siguiente. La casa de la abuela era un refugio. Pasábamos todos los días en el jardín, cavando, plantando y diseñando. Escuchaba mis ideas, ofrecía su sabiduría y juntas planeamos un espacio que reflejaba el espíritu de ambas. Fue durante uno de esos días, con las manos profundamente metidas en la tierra, cuando dijo, ¿sabes, Eva, tienes algo especial? Tu amor por esto te llevará lejos. Y entonces sucedió algo increíble. La señora Henderson, la vecina de la abuela, nos había estado observando trabajar y preguntó si podía hacer algo con su pobre excusa de jardín. Aproveché la oportunidad, fue mi primer proyecto real, y puse todo lo que tenía en él. La transformación fue increíble, el terreno árido de la señora Henderson se convirtió en un oasis vibrante, lleno de colores y vida. Estaba tan contenta que me pagó 500 pesos. No podía creerlo, mi primer sueldo por hacer lo que amo. Te lo dije, dijo la abuela, con los ojos brillando de orgullo, vas a hacerte un nombre. Decidimos celebrar en el café local, solo ella y yo. Fue una reunión simple, pero se sintió como una fiesta de victoria. Entre café y pastel, planeamos nuestro próximo gran proyecto, su jardín. Un brindis por tu primer trabajo, dijo la abuela, levantando su taza de café. Por muchos más, respondí, sintiendo que el peso de las expectativas de mi familia era más liviano que en años. Esa noche, mientras me acostaba en mi antigua habitación en casa de la abuela, me di cuenta de algo, esto era solo el comienzo. El camino por delante era incierto, incluso aterrador, pero por primera vez en mi vida sentía que estaba exactamente donde debía estar. Irme a la ciudad para sumergirme en el diseño de paisajes fue como pisar otro planeta. Absorbí cada fragmento de conocimiento y belleza que pude, sintiéndome más viva que nunca. A través de todo, la abuela fue mi ancla. Hablábamos durante horas, ya fuera cuando volvía a casa para las fiestas. O simplemente poniéndonos al día por teléfono. Nunca se cansaba de escuchar sobre mis estudios, mis proyectos o las nuevas plantas que me obsesionaban. Pero en cuanto a mamá, papá y Carlos, solo silencio. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas en el momento en que elegí mi propio camino. Todo cambió cuando la abuela falleció. Me golpeó como un tren de carga. Ella era mi roca, mi mayor apoyo. Después del funeral, que fue la última vez que vi a mi familia, supe que la abuela me había dejado todo, su casa, su jardín y unos ahorros. Creía en mí y en mi sueño, aunque nadie más lo hiciera. Fue entonces cuando estalló la tormenta. Mi familia, ya distante, se volvió aún más fría. Tenían planes para la casa de la abuela, sueños de venderla para invertir el dinero en el restaurante. Cuando supieron del testamento, se desató el infierno. No puedes hablar en serio, gritó papá por teléfono cuando les dije que me quedaría con la casa y usaría los ahorros de la abuela para financiar mi carrera. Ese dinero, esa casa, es para la familia, para el restaurante. La voz de mamá no era menos feroz. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tu abuela estaría avergonzada de ti por acaparar todo para ti misma. Incluso Carlos, que rara vez se involucraba, intervino, vamos, Eva, no le hagas esto a la familia, necesitamos ese dinero. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. La abuela creía en mí, en lo que estoy haciendo. Quería que tuviera la casa para convertirme en alguien. Estoy honrando sus deseos, les guste o no. La línea se quedó en silencio por un momento antes de que la voz de papá cortara el aire, más fría que nunca. Si sigues con esto, no te molestes en llamarnos más. Ya no tienes familia, Eva. Y así, la decisión se tomó por mí. Ese día no solo perdí a la abuela, también perdí a mi familia. Pero en medio de esa pérdida, encontré una determinación que no sabía que tenía. Me volqué en mi trabajo, en transformar su jardín en un tributo a su memoria. No se trataba solo de plantas y diseños, era cuestión de demostrarme a mí misma, y quizás a ellos, que podía lograrlo sola, que era más que una marginada de la familia, más que una simple jardinera. Los años pasaron rápido como estaciones cambiando en mi jardín. La antigua pero acogedora casa de la abuela se convirtió en un pequeño paraíso. En medio de mi ajetreo,
Los amigos se convirtieron en mi nueva familia, llenando la casa de risas y calidez, especialmente durante nuestras legendarias noches de barbacoa. Entonces, de la nada, una invitación de boda llegó a mi buzón. Era de mi hermano Carlos, una boda en el restaurante familiar, el mismo lugar donde me distancié de lo que solía ser mi familia. Mi corazón se hundió un poco, los recuerdos, tanto dulces como amargos, burbujeando. No puedo creer que Carlos se vaya a casar, murmuré para mí misma, volteando la invitación en mis manos. Esa tarde, mi jardín estaba lleno con los de siempre, mis amigos asando a la parrilla y relajándose. Dejé la invitación en la mesa, un anuncio silencioso. «Tienes que ir», dijo Jess, agarrando una salchicha quemada de la parrilla, sus palabras firmes, sin lugar para discusión. «Sí, muéstrale cómo has florecido, Eva, como uno de tus jardines», agregó Sam, su sonrisa alentadora pero consciente del caos interno que sentía. Suspiré, el peso de la decisión presionando sobre mí. ¿Pero volver ahí después de todo? No se trata de ellos, Eva, es sobre encontrar un cierre para ti. Y quién sabe, tal vez un nuevo comienzo, dijo Jess, siempre la optimista, dándome un empujoncito. Sus palabras, una mezcla de sabiduría y whisky, finalmente me convencieron. Está bien, iré. Por la abuela, si no es por otra cosa, concedí, mi voz una mezcla de determinación y temor. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Me encontré frente al espejo, probándome un vestido que se sentía como una armadura. Era hermoso de una manera que susurraba confianza y gracia, no solo al mundo, sino también a mí misma. Voy a hacer esto, le susurré a mi reflejo, una promesa para la mujer que me miraba. Elegir un regalo para Carlos fue otra batalla. ¿Qué le das a alguien que se ha distanciado tanto que es más un recuerdo que un hermano? Al final, me decidí por una planta rara, un símbolo de crecimiento y resiliencia, algo que solo yo le daría, un guiño a nuestro pasado compartido y a mi inquebrantable amor por lo verde y vivo. El restaurante familiar, decorado con ornamentos chillones, se sentía a la vez familiar y extraño. Esperaba un nuevo comienzo o al menos un poco de civilidad, pero esa esperanza se desmoronó en cuanto vi a mi familia. Carlos me vio primero. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Pensé que estarías demasiado ocupada jugando en la tierra para recordar la boda de tu único hermano, dijo, lo suficientemente alto para que un círculo de invitados lo escuchara, con una sonrisa amplia y poco amistosa. Intenté mantener la voz firme. Felicidades, Carlos. Les deseo lo mejor a ambos. Mi intento de diplomacia fracasó, su sonrisa se transformó en una mueca. Mamá y papá fueron los siguientes, sus expresiones una mezcla de sorpresa y desaprobación. Eva, ¿realmente viniste? Pensé que considerarías esto demasiado mundano para tus exquisitos gustos, dijo mamá, con su voz cargada de sarcasmo, apenas ocultando su desdén. Los ojos de papá me escanearon de pies a cabeza, su decepción palpable. Espero que hayas dejado tu jardín el tiempo suficiente para recordar cómo comportarte en un evento familiar, añadió, con un tono duro e implacable. Luego llegó Clara, la prometida de Carlos, mirándome como si fuera un espécimen más que una persona. Entonces, ¿tú eres la infame hermana? Carlos dice que prefieres plantar flores a ser parte de la familia. No puedo decir que se equivoque, dijo, con la voz goteando desprecio, su mano descansando posesivamente en el brazo de Carlos. La conversación a nuestro alrededor se detuvo, la atención de los invitados fija en el drama que se desarrollaba. Sentí sus miradas, curiosas y críticas, como si fuera una exhibición en un museo. Tratando de mantener algo de dignidad, respondí, solo quería desearles felicidad, nada más. Pero los comentarios hirientes continuaron. Asegúrate de no ensuciar el lugar, jardinera. No queremos que los invitados piensen que dejamos entrar a cualquiera, bromeó Carlos, mientras los invitados a su alrededor reían incómodamente. Sintiendo que me encogía más cada segundo, me dirigieron a una mesa en una esquina, lejos de la familia, lejos de cualquier atisbo de pertenencia. La mesa claramente había sido una ocurrencia tardía, apenas decorada y mal ubicada. Al sentarme, los susurros se hicieron más fuertes, las miradas más compasivas. Escuché que eligió las malas hierbas antes que a su familia, susurró alguien no muy lejos de mí. Imagínate perderte la vida real porque prefieres la tierra, se escuchó una risa disimulada.
la risa y la música aumentaban, un marcado contraste con la frialdad en mi rincón solitario. Era una forastera aquí, rodeada de gente que solo me conocía por las historias despectivas que habían escuchado. Mientras la boda avanzaba conmigo relegada en mi rincón como una idea de último momento, el ambiente empezó a cambiar. La noche estaba llena de lo usual en una boda, baile, brindis y demasiada bebida para algunos. Sin embargo, en medio de la diversión, surgió un inesperado momento de redención que me tomó por sorpresa. Ocurrió justo cuando contemplaba hacer una salida discreta, sin que nadie lo notara ni me echara de menos. El alcalde de nuestro pueblo, un invitado de honor debido a sus vínculos con la familia de la novia, subió al escenario para dar su discurso. Su presencia era un gran acontecimiento, aportando un cierto prestigio al evento. Lo había conocido algunas veces en un contexto profesional debido a mi trabajo en varios proyectos de parques municipales, pero dudaba que me recordara. «Damas y caballeros», comenzó, su voz captando la atención. La sala se quedó en silencio, las copas detenidas en el aire mientras todos giraban para escuchar. Mientras hablaba sobre la comunidad y la unión, su mirada se encontró repentinamente con la mía. Miró a Carlos y a su prometida con una expresión de perplejidad. ¿Por qué está la famosa diseñadora de paisajes sentada sola, como si estuviera en penitencia? Carlos y Clara se miraron entre ellos, claramente desconcertados. Fue entonces cuando el alcalde me señaló directamente. Se podía oír el caer de un alfiler. Mi familia parecía haber visto un fantasma. El alcalde me llamó al escenario. Amigos, esta noche tenemos suerte. Aquí mismo, tenemos el talento detrás de los parques más hermosos de nuestra ciudad, sin mencionar que acaba de conseguir un contrato de $300,000 con la ciudad para su próximo proyecto. Los aplausos llenaron la sala, haciendo eco en las paredes mientras me dirigía hacia el frente. Tomé el micrófono sintiendo una mezcla de orgullo y nervios. Gracias, señor alcalde, comencé. Todo se trata de hacer que nuestra ciudad sea un lugar mejor, un jardín a la vez. Luego, volviéndome hacia mi familia, no pude evitar añadir, Carlos, Clara, felicidades. Parece que ustedes dos son la pareja perfecta, un pequeño toque a su frialdad anterior. A mis padres les dije, espero que no estén demasiado avergonzados por su hija jardinera ahora. Sus rostros eran un cuadro de sorpresa y vergüenza ardiente. La sala zumbaba, los susurros se propagaban como la pólvora. Podía sentir el cambio en el aire, las miradas de sorpresa y nuevo respeto de los invitados. Volví a mi mesa, ya no como la marginada, sino como la inesperada estrella de la noche. El alcalde y algunos otros peces gordos de la ciudad se unieron a mí, su interés genuino. La noche adquirió un nuevo sabor, la conversación giraba en torno a futuros proyectos y el repentino foco de atención sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como la extraña en mi familia. Era Eva, la diseñadora de paisajes que había labrado su propio camino, uno que incluso el alcalde admiraba. Y en cuanto a mi familia, bueno, digamos que la velada les dio mucho en qué pensar. La noche de la boda de mi hermano se convirtió en algo mucho más allá de la incómoda reunión familiar que había anticipado. Rodeada de la élite de la ciudad, me encontré en una conversación profunda con el alcalde, entre otros, sobre el potencial para nuevos proyectos ambiciosos de paisajismo en toda la ciudad. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, me permití soñar más grande de lo que jamás había hecho. Y, Eva, tu visión para el nuevo parque en el centro es exactamente lo que necesitamos para devolverle la vida a esa área, dijo el alcalde, con los ojos iluminados por la emoción. Tu habilidad para ver la belleza en los espacios descuidados es notable. Gracias, señor alcalde. Creo que cada rincón de nuestra ciudad tiene potencial, solo se trata de encontrar la forma correcta de resaltarlo, respondí, sintiendo un orgullo inmenso. Las conversaciones no se detuvieron ahí. El director del canal de televisión local, intrigado por mi historia, propuso la idea de un segmento especial. Eva, tu viaje de jardinera incomprendida a diseñadora de paisajes reconocida es inspirador. ¿Qué opinas de compartir tu historia con nuestra audiencia? Mostrarles cómo seguir tu pasión puede llevarte a un éxito inesperado, sugirió, con su equipo de cámaras ya imaginando las tomas. Me siento honrada, de verdad. Si mi historia puede inspirar incluso a una persona a seguir su corazón, valdrá la pena, respondí, dándome cuenta del alcance de mi influencia. A medida que avanzaba la noche, la decepción del alcalde con su sobrina y el comportamiento de mi familia se hizo inconfundible.
Su enfrentamiento con Clara fue un momento de reivindicación. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso. Clara, esperaba algo mejor de ti. La forma en que tú y tu nueva familia han tratado a Eva es inaceptable. No puedo, en buena conciencia, apoyar el restaurante financieramente ni de ninguna otra manera. El respeto y la amabilidad son valores que todos deberíamos defender, afirmó con firmeza, dejando a Clara y a mi hermano visiblemente afectados. Montando la ola de las revelaciones de la noche, regresé a casa con la cabeza llena de posibilidades y el corazón ligero a pesar de las corrientes subyacentes del drama familiar. Sin embargo, esa ligereza no duró mucho, ya que la inesperada visita de Carlos una semana después me hizo volver a la realidad. Eva, estamos luchando. El restaurante, estamos en problemas. No te pediría ayuda si no fuera serio, ¿puedes ayudarnos? La solicitud de Carlos era desesperada, su orgullo tragado por la necesidad. Carlos, ¿vienes aquí a pedir dinero ahora, después de todo? Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Construí mi vida, mi carrera, por mi cuenta, a pesar de cómo me trataron todos ustedes. No, no voy a sacarte del apuro, dije, con la voz firme y una resolución inquebrantable. Su partida fue seguida por una llamada de nuestros padres. Sus tonos eran dulces, sus intenciones transparentes. Eva, cariño, hemos estado pensando en ti, en lo exitosa que te has vuelto, estamos tan orgullosos. Tal vez podrías compartir un poco de ese éxito, ayudar al negocio familiar, decían, con palabras cargadas de falsedad. ¿Creen que pueden ignorarme, menospreciar mi pasión y luego, cuando logro algo, llamarme para pedir dinero? Estoy bien, gracias por notarlo finalmente, pero no seré su red de seguridad. Adiós, respondí, colgando con una mezcla de enojo y liberación. El capítulo de buscar la aprobación de aquellos que nunca me entendieron se estaba cerrando. Delante de mí había un camino lleno de potencial, pavimentado por mis propios logros y el respeto de quienes realmente valoraban mi trabajo. La vida, como dicen, tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Mientras yo estaba allí echando raíces de más de una forma, el restaurante de mi familia se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Resulta que el estilo de vida lujoso y la ilusión de prosperidad que mis padres y Carlos estaban tan ansiosos por mantener no era más que eso, una ilusión. No habían estado invirtiendo en el negocio, en cambio, estaban quemando dinero en juguetes caros y formas más ostentosas de presumir. Cuando el restaurante finalmente quebró, los arrastró con él, ahogándolos en un mar de deudas y sueños rotos. El matrimonio de Carlos no sobrevivió a las consecuencias. Clara, que se había casado con él pensando que estaba consiguiendo al futuro rey de la escena gastronómica local, no iba a quedarse para la caída. Se fue, dejando a Carlos para revolcarse en el lío que ahora era su vida, sin restaurante, sin esposa, solo un montón de deudas y arrepentimientos. En mi caso, las cosas florecían maravillosamente. Los pedidos no paraban de llegar. La oficina del alcalde me tenía en marcación rápida, queriendo embellecer cada rincón de nuestra ciudad. Y no solo ellos, los clientes privados también querían un poco de la magia. Mi calendario era un caos colorido de citas, proyectos y encuentros con algunas de las personas más fascinantes que haya conocido. El segmento de televisión se transmitió, y de repente no era solo la jardinera local que había triunfado. Era una historia, un faro para cualquiera que se atreviera a soñar de forma diferente. A la gente le encantó, inundando mis redes sociales con apoyo. Compartiendo sus propias historias de perseguir sueños sin importar las probabilidades. ¿Viste los comentarios en esa publicación?, me preguntó un día mi asistente, Lucy, una entusiasta de la jardinería, con una sonrisa mientras navegaba por su teléfono. Eres como una celebridad ahora. Me reí, negando con la cabeza. Todo porque me gusta jugar en la tierra. Es más que eso, y lo sabes, respondió Lucy, siempre rápida para recordarme el panorama más amplio. Les estás mostrando a las personas que está bien seguir su pasión, eso es enorme. Tenía razón, por supuesto. Lo que comenzó en el jardín de mi abuela había crecido hasta convertirse en algo que nunca hubiera imaginado. Y hablando de la abuela, no pasaba un día sin pensar en ella. Cada planta que colocaba, cada diseño que elaboraba era un testamento de su fe en mí. En cuanto a mi familia, bueno, el silencio entre nosotros se prolongaba. Estaban demasiado orgullosos, o quizás demasiado avergonzados, para acercarse después de todo lo que había pasado.
Me enteraba de sus problemas por el boca a boca, de la misma forma en que ellos probablemente escuchaban acerca de mis éxitos. Una tranquila noche, mientras revisaba los planos para un nuevo jardín comunitario, me vino un pensamiento. A pesar de la distancia, el dolor y los caminos tan diferentes que nuestras vidas habían tomado, seguían siendo mi familia. Tal vez era momento de cerrar esa brecha, de ofrecer una rama de olivo, no porque lo merecieran necesariamente, sino porque aferrarse a la amargura era como dejar que las malas hierbas invadieran un jardín. Cogí mi teléfono, dudé un momento y luego marqué el número de Carlos. El teléfono sonó, y finalmente, respondió. Hola. Carlos, soy Eva. He estado pensando, tal vez sea hora de que hablemos. De verdad hablemos. La línea se quedó en silencio por un momento, 2 momentos, y luego, sí, tal vez lo sea. La conversación fue incómoda, titubeante, pero fue un comienzo, una semilla plantada hacia algo nuevo. Quizás crecería, quizás no, pero al menos lo intenté. Y mientras tanto, tenía jardines que diseñar, sueños que alimentar y un legado que construir, uno del cual la abuela estaría orgullosa.